Hay algunas oraciones que el Señor le enseña a uno. Estos días me escribía alguien: hermana, enséñeme a orar. Le dije: mía, léase de San Lucas 11, que los discípulos le dijeron a Jesús. Es que el maestro de oración se llama Jesús. Nosotros simplemente somos unos discípulos. Pero vea, mi hermano, los discípulos nos dijeron: enséñanos a predicar, y hay que predicar. Enséñanos a evangelizar, hay que evangelizar. Enséñanos a cantar, y hay que cantar. Y una cantidad de cosas que hacemos, que son de edificación, son de bendición. Pero ellos no le dijeron al Señor que les enseñara eso. Pero sí le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué se lo dijeron? Porque Jesús estaba orando. Marcos y Lucas, Mateo hace comentarios, pero sobre todo Marcos y Lucas hablan mucho de la vida de oración de Jesús. Y créanmelo, hermanos, que cuando yo comencé a estudiar esto, me sentí tan apenada con Dios, tan avergonzada, de ver cómo el maestro todo el día solucionando problemas, sanando enfermos, repartiendo pan, todo el día. Y él madrugaba. Por eso los escritores presentan: y muy, escuchen, muy de madrugada, Jesús se iba al monte a orar. Y hubo otros días que pasó de largo. Él se caminaba más o menos entre 13 a 15 kilómetros, escuchen, para hacer su trabajo, yendo de un lugar a otro en Israel. Y hubo muchas ocasiones que después de haber terminado un arduo día, él había podido decir: me voy a descansar, me voy a dormir. Y hubiese sido justo que el maestro se hubiese ido a descansar. Pero no. Pasaba de largo y se iba a orar. Me impresiona mucho cuando los evangelistas comentan: si tú miras, cuando Jesús reparte el pan, multiplica el pan. Si tú miras unos capítulos anteriores o un capítulo anterior, encuentra que los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, te traemos una noticia. ¿Sí? ¿Cuál? Acabaron de decapitar a Juan el Bautista. En una bandeja de plata en el cumpleaños del rey. Llevaron como trofeo la cabeza del hombre que señaló, el único. He aquí el cordero. Entonces mi esposo me dijo: vas a ir a la iglesia con una promesa. Te vas a estar sentada. No vas a atender mucho, sentada, porque para cuidar la pierna. Le dije: listo, con tal de que me deje ir a la iglesia. Entonces como que reviví muchos las escenas de Jesús. Sus pies se hinchaban. Él se fatigaba. Pero saben que por encima de estas emociones humanas había algo muy poderoso en la vida de él. Y es que después de que le dan esa noticia de que Juan había sido decapitado, dice la palabra de Dios que le invita a los discípulos y les dijo: vamos. Y se fueron. No contestó nada. En ese momento él se quedó callado. Él no preguntó cómo lo hicieron, cómo así, nada. Él no dio, en ese momento él no dio ningún concepto. Porque es que Jesús nos enseña a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar. Y una de las cosas que tiene que enseñarnos Jesús, y que yo le agradezco a Él que me lo ha enseñado,
y que yo no puedo salir del cuarto de oración en la mañana, hoy, a pesar de que era tan temprano, sin decirle: Señor, hoy enséñame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar, porque por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. La vida y la muerte está en poder de lo que se habla. Él se quedó callado. Más bien le dijo a los discípulos: vamos, para que hay mucho trabajo, vamos. Y se fueron. Y ahí es donde comienza a predicarle a la multitud en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de lo que estaba pasando. Ahí es donde toda esa multitud, y ya era tarde, y no había que comer para darle a ellos, y ahí es donde viene la multiplicación de los panes. Después de que termina esto, hombre, ya era justo que el maestro se hubiera ido a descansar. Fue un día muy fuerte para él, muy pesado en su humanidad, y sobre todo que estaba sintiendo el dolor de la muerte de Juan. También era su primo. Había muchas cosas entre ellos dos. Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth mientras ellas se saludaban, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba en el vientre de María. Alabanzas al Señor. Dele un aplauso a mi Dios en esta noche, porque el diablo sabía que estos hombres al lado de Jesús estaban adquiriendo poder, estaban adquiriendo sabiduría, que iba a pasar cosas, se iba a estremecer el mundo con la vida de ellos, porque ahí más adelante iba a llegar el libro de los hechos de Jesús a través de ellos. Entonces los quiso matar. Ay, pero cuando Jesús se aparece en medio del mar a la tercera vigilia de la noche y a la cuarta vigilia, entonces calmó la tempestad. Entonces miren ustedes, mis hermanos, que en medio de lo que los discípulos estaban pasando, Jesús no los dejó que naufragaran, porque Él vino y calmó la tempestad. ¿De dónde venía? Venía de orar. Dele un aplauso a la gloria de Él en esta hora. Una vez estando en África, tuve una experiencia. En África yo tuve experiencias muy lindas cuando mi hija estaba allá sirviendo a Dios. Tuve experiencias muy lindas. Y una de ellas es que organizaron una vigilia al lado del mar. Entonces llegamos con mi esposo a visitarlos. Y entonces mi yerno dice: bueno, suegros, tengo la vigilia para el viernes en la noche organizada. Y esa vigilia que la suegra ha querido tanto, una vigilia al lado del mar. Yo quería eso. Y como allá pues una isla, yo dije: qué bendición. Y nos fuimos. Íbamos con un grupito como de unos 20 africanos que ya se habían convertido. Y había un saloncito que les habían como alquilado hacia adentro un poquito de la playa. Entonces todos llegamos allá. Pero yo les dije: yo me quiero salir. Si ustedes quieren, oren allá todos. Yo me voy a salir del grupo, déjenme en un tiempo, quiero estar sola. Y me senté en esa piedra, comencé a contemplar la luna, las estrellas, y comencé como a revivir en mi mente esos pasajes bíblicos, porque Jesús para orar usaba mucho las montañas, las orillas de los mares o de los ríos. Eran sus lugares predilectos para orar. Y hablé muchas cosas lindas con Dios que solo quedaron entre Él y yo. Como a eso iban a ser las 2 de la mañana. El grupo estaban con mi esposo, con mi yerno, estaban orando allá en el salón. De pronto ellos sintieron
Mi esposo sintió y le dijo: venga, ¿por qué no salimos? Vámonos un rato ahí a la playa, vamos a buscar a mi esposa, vámonos un rato y vamos a orar allá. Sí, cuando ellos llegaron, yo estaba, hermanos, en ese momento, en una dimensión en el Espíritu, porque Pablo dice: y cuando ores, ora en el Espíritu, porque Dios no es carne, Dios es Espíritu. Entonces, a veces en esto de la oración, hermanos, estamos con un teléfono al lado, hablamos con el uno, hablamos con el otro. Qué importante es cuando tú vayas a orar, se cumpla lo que dice Mateo 6. Y cuando ores, busca un lugar secreto, y vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público. El poder y la autoridad que tengamos con las oraciones públicas son el resultado de las oraciones en la cámara secreta, cuando estamos a solas con Dios. Si ese aplauso es para mi Dios, de lo más fuerte. Te adoro, Señor, te glorifico, te bendigo. Sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, sea toda la adoración. Aleluya.